de tu provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, Radio Ashpavishki ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. A disculparme he venido y a llevarte hermosa flor. Junto al jardín de mi vida te guardo en el corazón. No me digas que no puedes, hey, de morirme de amor. Luz de noche vidalera, vientito del Jarillal. Tierna torcaza del monte, con besos de algarrobal. No me digas que no puedes, para no verme llegar. Cerca al Tunal de las Lomas, un rancho levantaré para escuchar los crespines hiriendo el atardecer. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. Vidalero del Pago, aquí los quiero nombrar. A los cantores amigos los vamos a recordar, cantando Vidal en el carnaval. En Santiago los agüeros y los ayunta también. Don Zenón Rebainera, nunca los voy a olvidar, cantando Vidal
los hermanos Ibáñez, reliquia de aquel lugar. Bandeños por excelencia, vidaleros del ayer, a esos cantores quiero agradecer. Hola. Cantando Vidal en el carnaval. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí está. Hola. Ahí va queriendo. Anda medio mal. El micrófono parece que no. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos comenzando con la música, unas vidalas, ¿no? Para compartir esta tarde. Ya tarde de 18 de octubre. Y así se nos va yendo octubre, che. Rápido que no, muy rápido. Y así se nos va yendo el año. Pero bueno, ojalá que podamos seguir disfrutando, ¿no? De un poco más la vida, ¿no? A través de los encuentros, con cuidado. El hecho de no estar tanto encerrado también nos hace bien. Ahí comenzamos, por ejemplo, la vida santiagueña, ¿no? Claro, que nos transmite y nos lleva al pago. Es tan lindo, volver al pago, a través de la música, por supuesto, ¿no? Así que bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el Día de la Madre? Espero que hayan pasado bien, que hayan disfrutado del día. Cada uno a su manera, por supuesto, porque bueno, el que la tiene la sigue disfrutando, y lo que no lo tenemos, bueno, en el recuerdo. Yo siempre les digo que siempre trato de recordarme de mi mamá de la mejor manera. Yo nunca me quiero acordar de ella triste, de doña Andrónica Tevez, que ella seguramente desde allá nos sigue cuidando. Así que bueno, a todos los que andan por ahí, como siempre les digo, ¿no? Escuchar la radio por la www.ashpamishki.com.ar, www.ashpamishki.com.ar. Es para mí es mejor que por Facebook. Facebook se me corta, ¿no? Y bueno, a veces tengo problemas y en cambio por la página www.ashpamishki.com.ar, usted entra ahí, puede bajar la aplicación y escuchar la radio. Ya les dije, dentro de poco vamos a hacer unas modificaciones para poder llegar mejor a ustedes, ¿no? Porque la idea es llegar más directo hacia ustedes, ¿eh? Así que estamos trabajando para eso. Lidio Reyes y la nueva fuerza chamamecera. Voy a abrirle las tranqueras para que pasen nomás y de ese modo saludar a nuestra gente campera y presentar donde quiera este conjunto de criollos que largan con todo el rollo como pianando campo afuera. De Pampa Muyo, Tito Suárez, de Lugones, Lidio Herrera, Tito le pega el
teclados y Lidio a la botonera. De Loma Grandes Emilio y su apellido Ferreira. Como maneja su estampa, también hace la primera. Soy el glosista y cantor. Aquí mis versos se expanden. Carlos Córdoba me llamo. Represento a los tenares. Recorremos el país. Vamos tras de un mismo sueño. Defendiendo nuestro estilo. Los cuatro, bien santiagueños. Muy bien, ahí Lidio Herrera y la Fuerza Chamamecera. Lidio Herrera y la Fuerza Chamamecera, bien santiagueño, ¿eh? Vamos a escuchar uno más. Compañero chamamé. Oh, chamamé compañero, que siempre estarás conmigo. Eres el único amigo que sabe lo que yo quiero. Vos siempre fuiste el primero en acudir en mi ayuda. Cuando una pena tosuda se quiso ensañar conmigo. Sos un torrente de vida que recorre por mi vena, que ausenta todas mis penas y me llena de alegría. Chamamé, llegaste un día del querido litoral, trayéndonos el compás que nos alegra la vida. Con tus dulces melodías a mi espíritu levanta, y un zapucay estridente ya sale de mi garganta. Ahí, compañero chamamé Lidio Herrera, ahí compartiendo en esta tarde. Vamos a ir buscando, a ver quién más anda por acá. Por acá anda. Ese zapateo.
Ese Carlitos González. Vamos, Sandra. Adentro. Otra vueltita. Vamos, la barra de las Urpilitas. ¡Chacarera! Vamos, Mauro Ceboco. Para que zapatee Sergio Pérez. Eso es. Vamos, Sergio Díaz. Vamos, Emma. ¡Vamos, Mauro, con ese vamos! Sigue, sigue, sigue. La carrera, el hijo de Frankenstein. ¡Adentro! A no aflojar esos changos. Vamos, Danilo. Vamos, Simón. Franco. ¡Qué bailarines! ¡Chaca! Para Eliana Bordón. Gato, 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 vamos. ¡Adentro! Para Eliana Bordón dice, te estoy escuchando desde Pinamar. Qué lindo Pinamar, che. Creo que el año pasado anduvimos en Pinamar. Antes de la pandemia, ¿no? Pasamos unos días muy lindos ahí, muy lindo. Antes de que lo agarró el tornado ese, 40 minutos, una hora antes, nos fuimos nosotros. Un saludo grande, Eliana. Eliana, así es. Ahora sí. Estamos transmitiendo desde Berazategui, capital nacional del vidrio.
Muchísimas gracias. Ahí estaba el gatito de Néstor Garnica. Se llama el burro santiagueño, sí, el burro. Ese gatito que Ariel cuando tenía 10 años tuvo la suerte de tocarlo con Néstor Garnica aquí en el Círculo Santiagueño, en el otro local donde estaban antes. La verdad que ha sido un gusto. Vamos a seguir. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos escuchando a los Espeche de la Tusca, amigos de aquí de Berazategui, ¿eh? Así que bueno, le decía, por supuesto, estamos compartiendo esto que se llama Ashpamishki, la radio de los antigueños, la radio de la gente que le gusta el folclore, ¿no? Nosotros tratamos de difundir, de disfrutar esto que a nosotros personalmente, ¿no? A los que nos gusta el folclore, siempre estamos difundiendo, ahí como Luisito Salvatierra, por ahí anda la Irene Castaño, Antonio Álvarez, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren escuchar? Digan que quieren escuchar y vamos a complacerlo desde aquí, todo lo que podamos, vamos a estar compartiendo. Los hermanos Rebainera, ¿le gusta, che? Escucha. Vamos con ese escondido, primera. Ya dentro, los vientos del recuerdo nos hacen escuchar un bombo santiagueño de grave retumbar. Mi corazón cajoneador, latiendo emocionado, vibraba su compás. Animador del carnaval, era la chacarera más linda para bailar. Bombo de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere repicar. ¿Se viene la que falta? ¡Adentro! Señor de reza baile, anduvo con San Gil. Cambió con San Esteban y camino a Mailí. Redondita se entreveró con el cantor, hermano del malambo, su danza contagió. Otra vuelta. Con el cante, dicha y pesar, se fue por las trincheras para no regresar. Paseando el muchacho. Acaba nomás. Bombo de ayer, ¿dónde estarás? Muy lejos en el tiempo, te siento repicar. Muy bien, los hermanos Rebainera. A ver, alguito más por acá. Vamos con esa chacarerita. Escuchá, Luisito. Zafi del pago querido, yo nunca debo me olvido. Pensamiento está con suyo, y ahícito está aquí mi lío. Pasando por San Vicente, llegar hasta Talaviejo, Cazadores San José, a San Pablo del regreso.
parajes que nunca olvido, Caraypuca y Nojales, Percas, Molle y hasta Chacras, caminito de Cuscales. Nombrando a los parajes, los saludo con mi canto, para todos los amigos y al pago que quiero tanto. La segunda pago de San Fidel. Papá murió Santa Eloisa, hoy lo quiero yo nombrarlo. San Antonio está cerquita, qué lindo que recordarlo. ¡Esa! Pasando por Santa Rosa, Carlos Pozo y San Fermín, escucha de tardecitas el silbido de Crespín. San Marco, Lovera, Falda, San Pedro y Vizcacheral, donde andaba cuando chango, yo no los puedo olvidar. Nombrando a los parajes, los saludo con mi canto, para todos los amigos y al pago que quiero tanto. Oh, chango, che, lindo, ¿no? Bien sacherito, che, bien sacherito, ¿no? Este me se acordaba más o menos como cantan los Torres, ¿no? Estos son parientes de los Torres, amigos de los Torres, algo así es. Estaba mirando por acá, ¿no? El Liberal y dice, el gobernador Zamora puso en valor la firma de nuevos convenios con la provincia. El jefe de gabinete, Juan Mansur, destacó al gobernador Zamora, marcó un antes y un después. Dice Mansur, anunciaron mayor frecuencia de vuelos de Aerolínea Argentina a Santiago del Estero. Yo creo que, yo insisto, ¿no? Vio que el otro día, no sé si habrán escuchado, habrán leído que Domínguez decía que es un ejemplo, Santiago, que podría ser capital del país, ¿no? Y yo decía, le agradezco mucho, pero creo que no conoce Santiago. Santiago, obviamente, que como queremos que el país esté bien, ¿no? También queremos que Santiago esté bien. Santiago, por ejemplo, dice aquí, se viene la construcción de la autovía Santiago del Estero Termas. ¿Escuchó eso? Se viene la construcción de la autovía Santiago del Estero Termas. También está hablando de lo que es la remodelación del aeropuerto internacional de las termas, mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un problema grave, los santiagueños, que es el tema del agua. Tema del agua. Creo que es un tema que no está resuelto en Santiago. Oh, Berta, ¿cómo te va? Berta Díaz, tanto tiempo, te había perdido, che. ¿Cómo andas? El tema del agua en Santiago es un tema en muchos lugares sin resolver. No estoy ni en contra ni a favor de las cosas que se hacen. Mejor dicho, no estoy en contra, ¿no? De muchas cosas que se hacen. Pero, y está bueno que se hagan cosas como esto de que estaba diciendo la autovía de Santiago a las Termas, ¿no? Pero el tema del agua es un caso casi sin resolver. Es un caso que uno lo ve, ¿no? No es que cuando vas, te encontrás con muchas cosas. Está resuelto en Santiago, no está resuelto todo lo que son rutas y caminos, las escuelas, como le decía el otro día, ¿no? Que los chicos de una escuela, que no voy a decir el nombre, ¿no? Para no
no comprometer a la maestra, pero que los chicos de cuarto grado no saben contar más de 100, ¿no? Y ese es un problema de escolar, ¿no? Del gobierno que no controla y todas esas cosas que, ¿cómo puede ser que un chico de cuarto grado no sepa contar más de 100? Y bueno, me contaba un montón de cosas que en realidad duelen, molestan, ¿no? Porque es nuestra provincia. Este, que todavía pasen estas cosas así, ¿no? Vamos a decir, de un atraso tremendo en nuestra provincia. Y parece que Buenas, Juan, ¿todo bien? Sí, todo bien, Berta, todo bien. Este, no, cosas que no hago, yo no hago ni política ni nada, ¿no? Pues no soy político. Este, simplemente comento lo que veo, ¿no? Comento las cosas que cuando voy puedo ver, puedo palpar, este, un montón de cosas faltan en Santiago, ¿no? Y bueno, pero no veo ese empeño que ponen hacia el interior de la provincia, como es ahí en Santiago y en las termas, ¿no? Me parece que ahí ponen toda la ficha, me parece. A ver, ¿qué más anda por acá que podamos escuchar? Y vamos a escuchar los jóvenes. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las líneas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz es mi guitarra nochera. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera Robarte guitarra adentro hacia el poder de la madera. robar guitarra hacia el tiempo de la madera. Cuando esta samba te canto en la noche sola, recuerda
es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz es mi guitarra nochera. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu encendida por estrellas. Muy bien. Los jóvenes musiqueros, ¿eh? La nochera. A ver, a ver. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí está la publicidad de la venta de empanadas santiagueñas, ¿eh? También tenemos chori casero, tenemos chori casero, chori santiagueño, tamales. ¿Qué más tenemos, Blanquita? Bueno, el queso de cerdo por pedido únicamente, ¿eh? Queso de cerdo por pedido únicamente. Así que bueno, tenemos tamales y los chori y las empanadas santiagueñas. Cuando las empanadas son para cumpleaños, pueden pedir para cumpleaños también porque se hace todos los días, ¿eh? Pueden pedir todos los días. No hay problema. Bueno. A ver, estamos mirando por acá, en el diario, ¿no? Ahora les cuento lo que estaba viendo. Ahora les cuento lo que estaba mirando, porque hablaba de la mamantula. ¿Saben quién es la mamantula? Pues decía aquí, el Colegio de la Sagrada Familia de Añatuya se realizó el 11 retiro de la mamantula con una gran adhesión de la comunidad. La propuesta estaba destinada principalmente a los jóvenes bajo el lema Jesús, misericordia del Padre. Tal vez no tenga mucha difusión la mamantula, ¿eh? Tal vez no tenga la difusión que debería tener. A la mamantula, el 27 de agosto de 2016 fue beatificada por el Papa Francisco en Santiago del Estero. María Antonia Paz y Figueroa, ¿no? Vivió entre 1730 y 1799, conocida como la mamantula. Fue la responsable de traer a Argentina la imagen del patrono del pan y del trabajo, San Cayetano. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Repito, conocida como mamantula,
fue la responsable de traer a la Argentina la imagen del patrono del pan y el trabajo, San Cayetano, ¿no? Ella es la Mamantula. Después le vamos a ir pasando más datos, le vamos a ir pasando más datos, porque, como les decía, es interesante saber quién es la Mamantula. Nosotros, con Blanquita, tuvimos la suerte de visitar la iglesia allá en, no sé si es Silípica o Sumamau, ahora no me acuerdo, pero bueno, tuvimos la suerte de visitarla, ¿eh? La vieron viejos caminos, peregrinando su anhelo, porque no quiso el destino hacer realidad su sueño, el de sembrar la palabra de un solo Dios verdadero. Luchó por lo que más quiso, el despertar de su pueblo, formándolos de plegaria por su camino señero. Fue dejando tras sus pasos la devoción por su pueblo. Hoy la llaman Mamantula las voces silipiqueñas, en ellas se representan las mujeres lugareñas. Que Dios la tenga en la gloria a la santa santiagueña. Ejemplo de amor sentido fue su pasión y su verbo. Por misionera sufrida cambió su blasón y acebo y se entregó sin medida ante el Señor verdadero. Sembró ofrendando su vida en la oración redimida. Por eso dejó encendida la cruz de su sufrimiento. Y así todos la recuerdan, siempre presente en el tiempo. Hoy la llaman Mamantula las voces silipiqueñas, en ellas se representan las mujeres lugareñas. Que Dios la tenga en la gloria a la santa santiagueña. Qué temita hermoso, hermoso tema ahí, para Mamantula de los Quijanos. Si les gusta, es una hermosa versión interpretada por los Quijanos, muy lindo, muy lindo. Vamos a dejarlo de cortina. Ahí está. La vieron viejos caminos, peregrinando su anhelo, porque no quiso el destino hacer realidad su sueño, el de sembrar la palabra de un solo Dios verdadero. Luchó por lo que más quiso,
el despertar de su pueblo, formándolos de plegaria por su camino señero. Fue dejando tras sus pasos la devoción por su pueblo. Hoy la llaman Mamantula las voces silipiqueñas. Ahí está, En ella se representan las mujeres lugareñas. Que Dios la tenga en la gloria a la Santa Santiagueña. Muy bien, ahí, Los Quijanos, Mamantula. A ver quién anda por acá. Habíamos dicho Irene Castaño, Antonio Álvarez, Luis Salvatierra, Berta Díaz. Juan, si podés poner algo de Catango, por favor, gracias. Bueno, ahora buscamos, Ahora buscamos. Ricky Banuera, hola, cortado, ¿qué hace? Yo no me corto. La Urpila por algo no te invitaron, vos sabés. Así que bueno. Ahora en un ratito vamos a buscar algo del Catango para Berta, ¿qué más dice? De Mamantula. A Mamantula también se la conoce por su valentía, ya que desafió la expulsión de los jesuitas al predicar y difundir los ejercicios espirituales. Cuando los jesuitas fueron expulsados de esta tierra, Mamantula tenía 15 años y hizo una promesa privada de castidad y pobreza. Mamantula es como para hacer lectura en varios programas, ¿no? Así sacando cosas detalladas y muy importantes. Bueno, ya saben que que Mamantula fue la que trajo la imagen de San Cayetano. La verdad que una historia que por ahí nosotros no, como santiagueños, no sabemos mucho de Mamantula. Es muy, muy, muy importante este detalle, ¿no? Que por ahí nosotros no lo valoramos. Y nació en Santiago del Estero, fue jesuita y promotora de la obra ignaciana en los tiempos coloniales. Será beatificada, bueno, ya dijimos que fue beatificada en el 2016, así que bueno, a ver quién más, qué podemos escuchar más. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, en mis versos ir dejando, cual me quedan los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado,
yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Voy a recordar a mi pueblo lejano y por mí añorado, Puerto Tirol, pueblito del Chaco macho como el Quebracho Colorado. Son muchos los recuerdos que a mi mente van llegando, y fue mucho el sufrimiento y el tiempo que estuve esperando. Los años de mi niñez vivida en tus calles florecidas quedaron grabadas en mi corazón, bohemios canguí para toda la vida. A orillas del Río Negro escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Carlitos Gómez, ahí Puerto Tirol. Mozos Ñaupa, vamos a escuchar un par de temas de Mozos Ñaupa. Mi vieja abuela alfarera. Mi abuela también fue niña, vivió jugando con barro, le dio forma de vasija a sus sueños artesanos. Con las manos ya cansadas de tanto hacer cacharro, mi vieja abuela alfarera hizo un niñito de barro. Está dormida mi abuela con sus sueños sepultados en el pesebre del tiempo, niño y abuela olvidados. Tal vez vuelvan con el tiempo mi vieja abuela alfarera. Mi abuela se volvió tierra, cuántos años han pasado, tierra arada por los siglos, hostia de trigo segado. Tal vez vuelva con el tiempo cuando sople el viento norte, revoleando en el aire, haciendo bailar su muerte. Está dormida mi abuela con sus sueños sepultados en el pesebre del tiempo, niño y abuela olvidados. Tal vez vuelva con el tiempo mi vieja abuela alfarera. Tomá. ¿Qué tal, Muy lindo, che. Mi vieja abuela alfarera se llama ese tema. Por acá habíamos buscado. A ver. Para vos, Miguel Gallo y esposa, hasta Vidala, con mucho cariño. Tan de gracia
querer. Ay, qué martirio, fuiste mujer. Ay, qué martirio, fuiste mujer. Para vos, Angelito Sande y Alicia Salina, escondido. Adentro, cantando a mi Santiago, qué lindo es recordar aquellos musiqueros que nunca he de olvidar. Allá por Villarroble, todo el mundo a bailar cuando Patucuaranda comenzaba a tocar. Y estando en do sostenido menor, al verlo daba gusto escuchar su bandoneón. Don Aníbal Ibáñez, un bandoneonista ejemplar, en tu mirante día, Andrés Ríos igual. Allá en las viejas confiterías, en el mercado viejo, tocaban sin parar, debajo la higuera, estando en Vinalar, Doña Ávila llegaba con 3 violines. Cuando el Dios Gallo también lo neiró, bailando en catalana quedó mi corazón. Segundita. Allá en Santa María, pegadito al Zanjón, después de las cuadreras se armaba la reunión. Llegaban a Chumillos los criollos del montón, armando las trincheras iba don Juan Simón. Manco y Manquito en San Pedro al llegar, vieran brincar las viejas en medio del polvaderal. A ti con Maldonado, también el Choripas y don Alberto Mete Sofa Nordía venía después con la Sarita Loto hasta el amanecer. Y don Amabio Luna cuando iba a guitarrear entraba al rezabaile y salía a aclarar. Viejos musiqueros de mi pagón, corazón de mi Santiago, así les canto yo. Muy bien, ahí estaba el catango loretano, musiquero de mi pago. Habíamos escuchado también antes una vidala, así que complacido Berta Díaz, complacido ahí tu pedido, que querías escuchar al catango loretano. A ver, después voy a escuchar el mensaje de Ariel Espeche, que anda queriendo hacer su cumpleaños. Así que después vamos a escuchar algo. Voy a escuchar el audio. Ya escuchamos la música de los Espeche de la Tusca. Por acá quería compartir como Florcita del Monte, Mozos Ñaupa. Mi sueño sueña y te sueña y este amorcito mío. Mi sueño sueña y te sueña y este amorcito mío. Hace florecer mi sueño la noche con el rocío. Hace florecer mi sueño la noche con el rocío. Yo vivo en un pobre rancho, pero nunca yo fui pobre. La vida es como una carta, lo que no importa es el sobre. La 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 la. La vida es como una carta, lo que no importa es el sobre.
labios, no me revientes la hiel. Como una flor son tus labios, no me revientes la hiel. Si quieres pica mi avispa después que pruebe la miel. Si quieres pica mi avispa después que pruebe la miel. Cariño de algarrobo, tus ojos son de dos mistoles. Tus pelos sueño en mi noche, vos un ramito de flores. Tus pelos sueño en mi noche, vos un ramito de flores. Tus pechos son como doca amamantando mi sueño. Tus pechos son como doca amamantando mis sueños. Deja crecer mi esperanza, de esta flor quiero ser dueño. Deja crecer la esperanza, de esta flor quiero ser dueño. Y si me llega la muerte antes que me quieras vos, de pimpollo de tus labios quiero el beso de la de pimpollo de tus labios quiero el beso del adiós. Muy bien, Mozos Ñaupa se llaman estos chicos, que bueno, no hace mucho le estuvimos haciendo una entrevista a estos chicos que tienen también tienen un CD que es todo de danzas, que es muy lindo, que también en algún momento lo podíamos disfrutar. De Pinto a Sumampa, Doña Alba Chaparro, letra y música de Omar Roldán. Ahí para Lilia Portillo. De Pinto a Sumampa, justito en el medio, un camino y tierra, entra monte adentro, y chañar su nicha, peleándole al tiempo. Al ras del poniente se ven troncos secos, Tarcuila resiste junto al río viejo, por pasos de Oscares, horizonte y cielo. En esos paisajes vive una señora de mirada buena, manos hacendosas, de costumbres sanas y mejor persona. Una flor silvestre del viejo Santiago, nacida en Tarcuila, ranchito de barro, paisaje del campo, Doña Alba Chaparro. Segunda. La vi trajinando junto a los cabritos, cruzar el río Utis en un botecito. La vi florecida cuando están sus hijos. La siesta levanta olor a sunchales, un corral de palos, las bandadas de aves, los coyuyos cantan entre los sausales. La vi tempranito, pavita y brasero, apenas se apaga la luz del lucero. La vi calladita,
pensando pa' dentro. Una flor silvestre del viejo Santiago, nacida en Tacuila, ranchito de barro, paisaje del campo, doña Alba Chaparro. Una historia, ahí describiendo de doña Alba Chaparro. Impresionante, la verdad. Quiero escuchar un poquito nomás de esto. Si vienes por Tucumán, lleno vuelos de rosa, hay aire de chacarera en el alto de la lechuza. En guitarra Pedro Alegre, la coca y su corazón, el alto de la lechuza, un canto a la tradición. La Marco Avellaneda, Casestina 24, una guitarra sonando con clavijeros del palo. Si vienes por Tucumán, no te olvides de cenar, parando de la lechuza y una licua de cantar. Ahí está, quería saber quién era. Quería saber quién era, che. Ahí estamos, Vamos buscando algo más. Bueno, ahí le habíamos contado algunas cositas también, ¿no? También, Nueva Esperanza celebra hoy 30 años de su declaración como ciudad. Nuevita. Nueva Esperanza realizó numerosas mejoras para cambiar la fisonomía en importantes sectores de la ciudad. Dice Nueva Esperanza celebra hoy sus 30 años como ciudad de tercera categoría. Para ello, desde el municipio se organizó una serie de actividades a las que fueron invitados todos los vecinos. 30 años de Nueva Esperanza. Ciudad nuevita, muy nuevita. Por acá también estaba viendo esto de una joven malambista dorense de Colonia Dora, ¿no? Participará del torneo nacional en noviembre en Carlos Paz. Liliana Herrera ganó la presencia, dice, ¿no? Dice Liliana Herrera se ganó la presentación por el certamen nacional de Malambo que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en Villa Carlos Paz. ¿Qué tal, dice, a ver, Villa Carlos Paz, Córdoba, será parte de la delegación oficial que representará a la provincia durante el fin de semana. La joven compitió en Tintina, en el certamen provincial clasificatorio para el nacional, coronándose subcampeona de su categoría. Así que bueno, esto es una competencia femenina y Liliana Herrera de Colonia Dora va a estar compitiendo ahí en Carlos Paz. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, mientras disfrutamos un poco de lo que es la música, vamos buscando, porque por ahí no tenemos una programación así, pero sí tenemos, a ver, la barra del chamamé tropical. Ahí está, Matías Arco y la barra. ¿Cómo suena el estudio Eliezer, señores? ¡Vámonos! Para Costa, el Bravo, Pate y Cure Pajón, amigos de la barra, señores. Suena, sigue.
para Bebe Herrera, vamos. Más, con fuerza, a ver ese bajo Payo. En el rincón de la empanada se arma la jugada. Héctor y Vivi salen a bailar y le ponen el condimento a este lugar. ¡Con fuerza! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Siga! Para Rodolfo y la FM Forres 97.9. Ariel Díaz y la FM Lugones 107.9. Y Matucci, toda su gente en la Francia, la 107.9. Siga, enganche, joda, meta, a ver esa Wirani de ese. Siga, Plano y Doña Sofía nos esperan en el Salón Venturapán Merlo, donde los han recibido de una manera cordial, entre amigos y familia. No hay otro baile igual. ¡Arriba! Y aunque te duela, es la química perfecta. Para la gente de Cazadores, para Hernacito Monte y la pista Noreña, papá. ¡Vamos! Ahí está la barra del chamamé tropical. Esto es la barra, señores. Para el Tucu, Adri Ríos, Paola y Nelson Ledesma. Para Andrea, Ave y la familia Peralta de Punta Pozo. Muchas gracias, chicas, gracias, vamos. Siga, arriba, que suene. Vamos, Martincito Paz y toda la gente de Bramoso. ¡Vamos! Leche. ¡Opa! Yuyo, Oji y Negro Pacheco. ¡Mi gente! Repite. Para ver Almirón, Maribel, Lluvia y Mirka Suárez. Gracias, mi gente, vamos. Buena la barra. Y se termina. Para mi gente de Lomas de Zamora, gracias. ¡Opa! Para mi gente de Cuchini, Moya, Rambert, Nati y toda la familia. Siga. Bueno. Tomá, la barra del chamamé tropical, che. Gente de Atamisqui. A ver esa cumbia, Dani. A ver. ¿Qué hay ahí? ¡Esa! Cumbia, palmas. Seguimos presentándolo en el bajo. El amigo José, fuerte el aplauso para él. En la guitarra, el amigo Payo. En la percusión, Matías Sarco, fuerte el aplauso. En el acordeón, el petizo macanudo.
Luisito Sosa, ellos son la barra del chamamé tropical. ¡Arriba, mi gente! ¡Zapucay, mi gente! ¡Arriba, señores! Esto es lo último que grabamos con la barra. En el estudio de Franco Paz. ¡Manos arriba! ¡Vamos, Bebote! ¡Zapatales! ¡Qué lindo, señores, que se joden la banda! ¡Y para vos, mi amor! ¡Opa! Para que baile lo de Fede. Santillán, para mi familia de Lomas de Zamora, para mi vieja, para mi hermano, para mi abuela, Vicente Noriega. Se viene el cumpleaños lo de Fede, ¿eh? Salón Itatí. A ver esa joda, hermano. A ver las manos arriba que estamos filmando. Vamos, vamos, señores, arriba. Y me estoy quedando sin balos o sin... Nos vamos con el top. Vamos, señores. ¡Opa! ¡Qué lindo que se jode, hermano! En el patio de Naranja, aquí en la ciudad de la banda. ¡Epa! ¡Qué ganas de bailar, hermano! Ya vendrán tiempos mejores. Ya podremos bailar. Ya podremos cuartear. Ahí está sonando la barra del chamamé tropical, ¿eh? Vamos a ir cambiando, vamos a ir cambiando. A ver. Desde Campo Gallo. Huguito Flores. Cumbia, cumbia. Huguito Flores. El super, mi vida. Otra borrachera más, a que me hago el tonto si no he podido olvidarte. Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. ¿Cómo le hago por olvidarte y de mi vida alejarte? Tal vez a ti te da igual. Anoche tomando te llamé para escucharte y tú me colgaste y más me llevó el coraje. Te empeñaste en ignorarme, te ganas con lastimarte. La borrachera vas y me estás buscando, solo así logro extrañarte. Después bueno y sano me arrepiento al instante porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pispearte para poder justificarme. Huguito Flores. Para todos mis amigos de tanto
Buenas noches, mi vida. Suena la música de Hudito Flores, ¿eh? Hudito Flores, el super, mi vida. Yo quiero estar contigo por las mañanas, de tarde tenerte cerca a ti, mi amada, de noche besar tu boca es lo que más quiero, saber que yo soy tu dueño, tu amor verdadero. Tú eres mi sol, mi vida, mi mundo entero. Me tienes enamorado, floto en el cielo. Es tanto lo que te quiero, luz de mis ojos. Eres la única mujer que cumple mis antojos. Canto solo para ti, sueño a tu lado vivir. Eres todo lo bonito que me gusta a mí. Yo quiero estar contigo por las mañanas, de tarde tenerte cerca a ti, mi amada, de noche besar tu boca es lo que más quiero, saber que yo soy tu dueño, tu amor verdadero. Tú eres mi sol, mi vida, mi mundo entero. Me tienes enamorado, floto en el cielo. Es tanto lo que te quiero, luz de mis ojos. Eres la única mujer que cumple mis antojos. Canto solo para ti, sueño a tu lado vivir. Eres todo lo bonito que me gusta a mí. Eres todo lo que me gusta a mí. Gustavo, Rubén, Gaby, Pachi y Darío. Vamos, mi barra, vamos, 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 vamos.
¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. ¿Cómo? No, maestro, esos instrumentos están desafinados. Hace mucho rato que vienen desafinando. A ver un momentito, para el ritmo, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa, que Cómo lo habían arruinado este, che. está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Tú me darás la razón, no es caprichito de amor. Lo que yo siento por ti, ven a mi lado, ven pronto aquí. Comprobarás que es verdad cuando estés cerca de mí y escuches mi corazón enamoradito de ti. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Pero qué bonito. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Tú me darás la razón, sí, no es caprichito de amor. Lo que yo siento por ti, ven a mi lado, ven pronto aquí. Comprobarás que es verdad cuando estés cerca de mí y escuches mi corazón enamoradito de ti. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Muy bien, ahí estamos, che. ¿Qué? De aquellos tiempos que no. Kilo tiró, ¿no? Temas de antes, che. Ahí vamos a ir buscando alguno más y vamos a ir leyendo escucha este. 777 días y yo solitario aquí en la Ajá. casa, solito. Lo de Fede dice, buenas tardes, señor. Lo vemos desde Parrilla, Lo de Fede, y lo invitamos a todos los paisanos el 31 de octubre, ruta 3, kilómetro 34.600, predio Itatí. Fede festeja su cumpleaños. Ahí está, repito, 31 de octubre,
Ruta 3, kilómetro 3600. Fede festeja su cumpleaños ahí en el predio Itati. Hola, no sé, Michael Fortuna. Hello. Hola. ¿Qué tal, Purinki? Claro, me habla en inglés, che. Le iba a hablar en quichua, que no. Estoy aquí. Y cada vez que me despierto solo me pongo triste, porque tú fuiste solo la culpable de mi sufrir. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. A bailar, ya. Gózala nomás, negra. Pobre almohadita, ¿cómo está quedando? 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Si tú supieras las noches que paso sin tu presencia, me consuelo besando la almohada, pobre de mí. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Si tú supieras los años que faltan de mi condena, que soy un preso y nunca de la cárcel podré salir. 777 días que no nos vemos, 777. Muy bien, ahí pasó el bloquecito. Qué lindo bloque, che. Vamos a escuchar ahora a los hermanos Juárez en vivo del rancho de Doña María. Estamos presentando, chicos, esta hora música litoral. Por supuesto, directamente desde la ciudad de Loreto, esta hora sangre joven del chamamé nuestro de cada día. Están debutando en varios escenarios en todo el territorio provincial y en todo el norte del país. Un estilo muy propio, muy personal. Y es un placer tenerlos acá sobre este escenario. Con esto nos vamos yendo. Esto es la música litoral de la mano de los hermanos Juárez. Esta noche, bienvenidos. Muy buenas noches a toda la gente presente, a los amigos que están reunidos, que se dieron cita en estas hermosas instalaciones, en esta hermosa noche. Los invitamos a bailar. ¡Eso! No voy a suplicar por tu querer. Suena esta bonita canción para todos los amigos presentes. Aguante Santiago del Estero. Con esto nos vamos yendo. Vamos, Fede. Vamos la parrilla ahí, Explícame un momento por qué progresas así. Si hasta ayer me repetías que conmigo eras feliz. ¿Qué motivo yo te he dado que has cambiado para mí? Si vas a despreciarme, sé que mucho he de sufrir. Mejor no diga nada, las palabras están de más. Tus ojos lo dicen todo, pero te debo olvidar. Hacer nomás tu vida, que el camino libre está. Por amor equivocado, no te me dejes llevar. No voy a llorillarte antes de ti, por más que se me rompa la ilusión. No voy a suplicar por tu querer, aunque me falte el alma esta pasión. Y sienta el pecho que pierde dolor, no vas a humillar mi corazón. Te digo para siempre adiós, mujer. Me duele, pero te debo olvidar. No importa lo que tenga que perder, a veces se pierde para ganar. Hasta aquí llegamos juntos, mi amor. Que seas feliz si tienes otro a quien amar. Hasta aquí llegamos juntos, mi amor. Que seas feliz si tienes otro a quien amar.
Eso, alegría, alegría los amigos. Este chamamé que le traemos los hermanos Juárez de la ciudad de Loreto. Para todos Santiago del Estero. Eso, vamos, alegría, alegría. Mejor no diga nada, las palabras están de más. Tus ojos lo dicen todo, pero te debo olvidar. Hace toma tu vida y el camino libre está. Por amor equivocado no te me dejes llevar. No voy a arrodillarme antes de ti, por más que se me rompa la ilusión. No voy a suplicar por tu querer, aunque me parte el alma esta pasión. Si sienta el pecho que pierde dolor, no vas a humillar mi corazón. Te digo para siempre adiós, mujer. Me duele pero te debo olvidar. No importa lo que tenga que perder, a veces se pierde para ganar. Hasta aquí llegamos juntos, mi amor. Que seas feliz si tienes otra quien amar. Y así nos vamos yendo, Llegamos juntos, mi amor. Que seas feliz si tienes otra quien Les decimos hasta mañana. Eso, continúa la música. Los hermanos Juárez. Los hermanos Juárez. Desde Loreto. Aguante la familia Juárez de Santiago del Estero. Fuerza, Sergio. Para Juan Carlos, para toda su familia. Muy bien, otro día escucharemos más, ¿no? Pero ahora sí nos vamos, ¿eh? Con esto nos vamos. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Dice que soy para ella su amante soñado y que a mi lado se siente toda una mujer. Dice que vuela conmigo cuando nos besamos y que a mi lado se siente toda una mujer. Dice que por su marido no siente más nada y que no tiene sentido la vida con él. Que si no fueran casadas iría conmigo más allá de la luna, más allá de la luna, para ser mi mujer. Ella me cuenta llorando sus intimidades, que hace 10 años que vive un calvario con él. Pero señora, le cuento que yo soy muy pobre, que tan solo puedo darle amor y placer. Usted, señora, es muy fina y muy delicada, nunca le ha faltado nada a su alrededor. Yo tan solo puedo darle el amor que le falta, yo tan solo puedo darle amor y placer. Vamos las palmas. Dice que soy para ella su amante soñado y que a mi lado se siente toda una mujer. Así dice ella. Dice que vuela conmigo cuando nos besamos y que a mi lado se siente toda una mujer.
Dice que por su marido no siente más nada. No tengo la culpa y que a mi lado termino de ligar con él. Que si no fuera